Qué bueno el afiche, por cierto. Está muy bueno. Ah, está bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo he dicho, estaba medio simple al principio, luego Denis me dijo que añade unas cosas más y ahora creo que se ve mejor. Al principio estaba muy vacío. Ajá. No, se ve muy, muy bien. Ah, gracias. Ok. Buenas noches a las personas que van ingresando a la reunión. Sean todos bienvenidos. Vamos a esperar que un par de personas más se conecte y vamos a empezar la reunión, ¿sí? Bienvenidos. Por favor, tengan un poquito de paciencia. A las personas que van ingresando, buenas noches a todos. Tengan un poquito de paciencia. Vamos a dar inicio a esta primera reunión en breve, ¿sí? Paciencia, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bien, buenas noches a todos los que van ingresando a la reunión. Sean bienvenidos. En breve vamos a comenzar. Estamos esperando que más personas se conecten y vamos a iniciar en un par de minutos. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos los presentes. En segundos iniciamos, ¿sí? A las 8:37 exactamente vamos a iniciar. Faltan un par de segundos. Muy bien. Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a esta primera reunión del grupo de estudio de métodos matemáticos para la física. Voy a dar una breve presentación del grupo. Mi nombre es Mirko Landívar, soy estudiante de la carrera de física y varios de los integrantes de este grupo son igualmente estudiantes de la carrera de física, con la excepción de un profesional físico que también forma parte de este grupo. Este grupo de estudio tiene, bueno, el nombre inicial que ya mencioné. Estuvimos pensando en un nombre, tenemos que elaborarlo un poco mejor. Probablemente vean un cambio en el nombre de aquí en adelante. Nuestro interés es el de profundizar nuestros conocimientos en la física matemática. La física matemática es la aplicación de la matemática a problemas en física y el desarrollo de métodos matemáticos adecuados para tales aplicaciones y para la formulación de teorías físicas. Los integrantes del grupo de momento son las siguientes personas: el licenciado Denis Tejera y los universitarios Samantha Lobatón, Darío Olmos, Gabriel Romero, Arturo Quispe y mi persona, quien les habla, Mirko Landívar. Nosotros nos hemos juntado, por así decirlo, en este grupo de estudio debido a un interés común que tenemos de investigación, que es el del área de teoría de campos. Y este grupo está pensado para estudiar, como ya dije, la física, bueno, física matemática, en particular muy relacionada a esta área de investigación que es de común interés para los miembros del grupo. Como estoy usando la palabra de miembros, eso debe darles a entender a ustedes que pues este grupo tiene miembros, no es precisamente un club como se le diría, o en términos más estrictos. De todas maneras, a las personas que se han conectado, a quienes agradecemos mucho su presencia, señalarles que este grupo tiene ciertas reglas para sus integrantes. Naturalmente, las personas que se han conectado y no son miembros, pues están con nosotros en calidad de oyentes. Y entonces, en principio, no son afectados por esos lineamientos generales que hemos señalado. Ahora, con todo esto quiero decir que si alguno de ustedes, alguna de las personas presentes, siente el interés de formar parte formal de este grupo de estudio, eh, puede agendar una cita con los que somos actuales miembros del mismo, para que pues le demos a conocer cuáles son los lineamientos, cuáles son eventualmente algunos requisitos que serían necesarios para formar parte del grupo, lo cual naturalmente tiene los beneficios de, en el futuro, por ejemplo, hacer alguna exposición o participar de las actividades internas de este grupo. Eh, por otro lado, como señalaba al inicio, los oyentes no son afectados por las reglas del grupo, no tienen requisitos necesarios para asistir a las exposiciones, y como ya han visto, pues los enlaces de las reuniones van a ser difundidos por un grupo de WhatsApp que eventualmente crearemos, o de momento las redes sociales de la carrera de física. Por otro lado, hay una sola regla, y esa regla es la siguiente: para los oyentes, por favor les rogamos no interrumpir las exposiciones. Con esto vale decir
por favor tengan cuidado con su micrófono y asimismo en la modalidad de las preguntas que se pueden hacer en la exposición, pues eso va a estar enteramente sujeto a la voluntad del expositor. Nosotros tenemos una bibliografía relativamente extensa que hemos considerado, pero tenemos un libro de texto en particular, que es el libro de texto base para el estudio de este curso. Esa bibliografía pues está en un documento, los interesados pueden consultar a mi persona o a los demás miembros del grupo cuál es la bibliografía que vamos a usar, en particular el libro Geometry, Topology and Physics de Nakahara del año, bueno, no tengo anotado el año, pero es la segunda edición de ese libro de texto. Nuestras reuniones son los días sábados a las 6 de la tarde. El día de hoy, por varias eventualidades, estamos empezando un lunes, pero el horario oficial de este grupo de estudio son los días sábados. No todos los sábados, vamos a tener reuniones cada 3 semanas. Entonces vamos a ir haciendo conocer las fechas de manera oportuna. Eso es todo cuanto quisiera decir. Como señalé hace un momento, vamos a iniciar la primera exposición en unos minutos y la modalidad de preguntas la determinará el expositor. Con todo esto dicho, permítanme por favor presentar al primer expositor de la primera sesión que vamos a tener en este grupo de estudio. El expositor es el licenciado Juan Denis Tejera y él ha titulado a esta primera sesión, como ustedes pueden ver en pantalla, Conexiones invisibles, la magia detrás de las relaciones de equivalencia y los espacios topológicos. Bien, con todo eso dicho, voy a dar paso, por favor, a nuestro primer expositor. Denis, adelante. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Denis, se escucha muy bien. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo están todos? Tengan muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar entonces con la exposición. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, espero de que la presentación sea del gusto de todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, me informan si se puede ver, por favor. Sí se puede ver. Muy bien. Bueno, entonces empecemos. Bueno, la presentación que pueden ver acá tiene por título Conexiones invisibles, la magia de las relaciones de recurrencia y los espacios topológicos. Bueno, nuestro objetivo, tal y como, bueno, Mirko antecedía, es repasar y aprender varios conceptos matemáticos que, bueno, tal vez por seguramente falta de tiempo en la carrera no se llegan a ver, ¿no? Entonces, uno de estos tópicos que hemos visto necesarios justamente para el área de campos es el área de la topología. Bueno, entonces, nuestras primeras sesiones, aparte de la que estoy iniciando el día de hoy, las próximas, van a ir sobre ese rumbo, ¿no? La aplicación de la topología a la física y, bueno, aprender algunos métodos matemáticos y seguramente nuevas ideas que hasta el momento, tal vez en la carrera, no hemos llegado a ver. En esta primera sesión vamos a ver un poco sobre lo que son las relaciones de recurrencia y una introducción a lo que son los espacios topológicos. Bueno, entonces, empecemos. Bueno, vamos a empezar entonces con las relaciones de equivalencia. Bueno, entonces he redactado un texto a modo de presentación en lo cual, bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Bueno, vamos a empezar dando lo que es la relación. ¿Qué es lo que vamos a definir nosotros como una relación? Bueno, entonces vamos a considerar nosotros dos conjuntos A y B. Y nosotros vamos a definir una relación entre dos de sus elementos, un elemento de A y un elemento de B, como una condición que se satisface entre estos dos elementos. Es como un test de comparación, básicamente. Es comparar un elemento de un conjunto con otro. Si se cumple la condición de que nosotros estamos imponiendo, nosotros decimos de que A está relacionado con B y lo vamos a denotar de esta forma, mediante un triángulo.
Bueno, hay un montón de relaciones que seguramente a estas alturas ya conocemos, ¿no? Uno de los ejemplos clásicos es la relación mayor que entre dos elementos, ¿no? Entonces vamos a asumir que tenemos dos elementos que pertenecen a los números enteros y bueno, se puede definir esta relación, ¿no? Si A es mayor que B, entonces vamos a decir de que A está relacionado con B. Otro ejemplo, tal vez un poco fuera del contexto de la matemática, sería lo siguiente. Vamos a tomar a la humanidad como un conjunto, ¿ya? A los habitantes del planeta Tierra como un conjunto. Y vamos a definir una relación entre dos personas de la siguiente forma. Nosotros decimos de que A vive en la misma ciudad que B. Si se cumple esta condición, entonces A y B, A tiene una relación con B. Muy bien. Entonces, notemos de qué forma nosotros estamos comparando, en este caso, si ustedes quieren, la locación de dos personas para nosotros definir una relación, ¿no? Si se cumple esta condición, entonces decimos de que esos dos están relacionados. Otro ejemplo, retornando al contexto de la matemática. Nosotros tengamos el espacio R3, ¿ya? Vectores de 3 componentes, y bueno, nosotros podemos definir lo que es relación entre dos elementos, X y Y, que pertenecen a R3, de la siguiente forma. Nosotros decimos de que estos dos están relacionados si es que tienen igual módulo, ¿no? Ok. Bien, nosotros entonces ya hemos definido lo que son las relaciones. Vamos a pasar al siguiente punto, que son las relaciones de equivalencia. Bueno, las relaciones de equivalencia son un poco diferentes a lo que son las relaciones comunes. Y bueno, las relaciones de equivalencia en particular satisfacen tres condiciones, que son las que pueden ver acá en pantalla. Una cantidad tiene que estar relacionada consigo misma, ¿ya? Bajo esa relación. La segunda condición es de que si tenemos dos cantidades, A y B, y A está relacionado con B, entonces B tiene que estar relacionado con A. Y por último, si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces necesariamente A tiene que estar relacionado con C, ¿ya? Una relación que cumple esas tres condiciones decimos de que es una relación de equivalencia y los vamos a designar mediante esta expresión, ¿ya? Como pueden ver, el triángulo se convirtió en una especie de corbata, ¿no? Eso nos va a indicar que esas dos cantidades A y B cumplen una relación de equivalencia. Muy bien. Ok, vamos a dar entonces algunos ejemplos sobre estas relaciones de equivalencia y vamos a ver por qué el nombre de equivalencia. Muy bien. Bueno, empecemos viendo los ejemplos que habíamos enunciado anteriormente. Si empezamos con la relación mayor que habíamos encontrado hace un momento, inmediatamente notamos de que esta no es una relación de equivalencia, ¿no? Dado que no se satisface esta relación, ¿no? A está relacionado con A. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, ningún número puede ser mayor que sí mismo, ¿no? Ningún número es mayor que sí mismo. El número es igual a sí mismo, pero mayor no. Dado que no se satisface esa condición, entonces esta relación no es válida, ¿no? Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo que hemos dado, el de vive en la misma ciudad, ¿no? Esta sí es una relación de equivalencia, ¿no? Vamos a notar entonces las siguientes características de esta relación, ¿no? Entonces, podemos notar de que si una persona A vive en una ciudad, bueno, evidentemente A vive en la misma ciudad que A, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros vive en la misma ciudad en la que nosotros vivimos. Es algo así, ¿no? Por otro lado, si es que A vive en la misma ciudad que B, entonces B vive en la misma ciudad que A, ¿no? Si nosotros vivimos en la misma ciudad que, no sé, un compañero, digamos, no sé, nuestros padres, entonces nuestros padres viven en la misma ciudad que nosotros, ¿no? Bueno, se satisface la segunda condición. Y la tercera, ¿no? Si yo vivo en la misma ciudad que mi vecino y mi vecino vive en la misma ciudad que mi profesor, digamos, entonces yo vivo en la misma ciudad que mi vecino, ¿no? Eso es lo que nos indica esta última expresión que podemos ver acá. Bien, entonces, como pueden notar, se satisfacen las tres condiciones de las relaciones de equivalencia, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, la relación vive en la misma ciudad que es una relación de equivalencia. Bien, de la misma forma se puede verificar de que la relación tiene el mismo módulo que hemos visto en el ejemplo anterior, también es una relación de equivalencia. Y bueno, me gustaría que ustedes como oyentes, si tuvieran la predisposición, vieran la forma de verificar esto, ¿no? Bueno, por eso se dice que vamos a dejar esto como ejercicio.
En todo caso, lo que podemos notar de las relaciones de equivalencia es de que hay una relación de similaridad, ¿no? Vive en la misma ciudad que, tiene el mismo módulo que. Otra relación de equivalencia que se me ocurre ahora es la relación A es igual a B, ¿no? Si dos cantidades son iguales, entonces están relacionadas. Bueno, esa también va a ser una relación de equivalencia. Y es una característica, ¿no? Que las relaciones de equivalencia justamente dan una noción de similaridad. Dos cosas tienen cosas en común en el conjunto del cual nosotros estamos hablando, ¿no? Bueno, nosotros entonces somos capaces de agrupar estos conjuntos de acuerdo a si son similares o no. Muy bien, y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver conjuntos tales que todos los elementos de ese conjunto son similares entre sí. Eso es lo que nosotros vamos a definir como clase de equivalencia. Entonces, vámonos al siguiente punto. Nosotros definimos como clase de equivalencia de un elemento X que pertenece a un cierto conjunto bajo una cierta relación de equivalencia a este subconjunto que pueden ver en pantalla. Se le designa por un doble corchete y bueno, está compuesto por elementos que se relacionan con X, ¿no? Es decir, los elementos que pertenecen a la clase de equivalencia de X son elementos que son equivalentes o tienen similaridad con esta X. Muy bien. Bueno, otra vez, vamos a utilizar los ejemplos que hemos enunciado anteriormente para dar más detalles al respecto. Bien, empecemos entonces con la primera relación de equivalencia que hemos visto, es el vive en la misma ciudad que. Bueno, si nosotros hablamos de cuál será la clase de equivalencia de esta relación, nosotros podemos afirmar de que los elementos que pertenecen a la clase de equivalencia de X son, bueno, individuos que pertenecen a la ciudad en la cual vive X, ¿no? Es decir, esto nos genera la población que existe en la ciudad en la que vive X, ¿no? Todas las personas que viven en la misma ciudad están dentro de ese conjunto. Bien. Otro ejemplo, retornando al entorno de la matemática, es el ejemplo de tiene el mismo módulo que, ¿no? Bueno, en este caso, sucede algo curioso, y es que la clase de equivalencia que se genera a partir de esta condición y de un elemento puede interpretarse de forma gráfica. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces tomemos nosotros, digamos, un vector en R2, ¿ya? Tengamos un vector en R2 y vamos a definir la clase de equivalencia como todos los elementos que tienen el mismo módulo que X, ¿no? Bueno, lo que sucede es de que si nosotros graficamos todos los vectores que tienen el mismo módulo que X, nosotros vamos a generar una circunferencia en el plano. Entonces, para eso permite un vector, que va a ser el vector generador de la clase de equivalencia, si ustedes quieren. Y todos los puntos que es la clase de equivalencia de X. ¿Por qué? Porque tienen el mismo módulo, ¿no? Todos esos puntos tienen el mismo módulo que el vector en cuestión. De la misma forma, en la clase de equivalencia para un vector, entonces nosotros podríamos generar la clase de equivalencia mediante una esfera, ¿no? Dado que todos los puntos de la esfera tienen el mismo módulo que el vector en cuestión, ¿no? Entonces, aquí podemos notar de qué forma nosotros podemos crear algunas figuraciones. Vamos a continuar haciendo conforme vayamos avanzando en este tema. Ok, bueno, hay algo bastante interesante. Tiene esta forma particionar a un conjunto. Para ver esto, vamos a ver lo siguiente. Nosotros podemos considerar a un elemento Y que pertenece a una clase de equivalencia, ¿ya? Dado que este elemento Y pertenece a la clase de equivalencia de X, entonces Y es equivalente a X, ¿verdad? Dado que esto es así, entonces la clase de equivalencia de Y tendría que ser igual a la clase de equivalencia de X, dado que estos dos tienen elementos similares, ¿no? Con esa similaridad que habíamos indicado a un principio. Bien. Por otro lado, nosotros supongamos de que Y no pertenece a la clase de equivalencia de X. Entonces, de esta forma, Y no está relacionado con X, ¿no? No es equivalente. Son objetos completamente diferentes. De esta forma, entonces, ningún elemento de X va a ser equivalente a Y,
¿no? Y por lo tanto, ningún elemento de Y va a ser equivalente a ningún elemento de X. Es decir, no tienen ningún elemento en común, ¿no? Es decir, si nosotros hallamos la intersección de X y de Y, nosotros nos encontramos con un conjunto vacío, ¿no? No tienen elementos en común las clases de equivalencia de X y de Y, si es que Y no pertenece a la clase de equivalencia de X. Entonces, aquí podemos notar que solamente existen dos posibilidades, ¿no? O las clases de equivalencia son similares, o no tienen ningún punto en común, ¿no? No tienen ningún elemento en común. Bueno, justamente debido a esto, es que las clases de equivalencia nos permiten particionar al conjunto en el cual nosotros estamos definiendo la clase de equivalencia en, bueno, subconjuntos disjuntos. Muy bien. Entonces, para eso nosotros vamos a ver los siguientes ejemplos. Bueno, veamos el ejemplo de esta clase de equivalencia, ¿no? Vive en la misma ciudad que. Bueno, nosotros ya hemos visto que las clases de equivalencia lo que hacen es generar poblaciones, ¿no? Y bueno, si nosotros hablamos de dos personas que viven en diferentes ciudades, sus clases de equivalencia efectivamente no van a tener ningún punto en común, ¿no? Es decir, no hay ningún habitante que viva en las dos ciudades al mismo tiempo. Bien, nos damos cuenta entonces de que si nosotros unimos todas las clases de equivalencia, ¿no? Generadas en el conjunto en cuestión, bajo la relación de equivalencia, que en este caso es vive en la misma ciudad que, nosotros podemos unir todas las ciudades y como resultado lo que vamos a obtener es la población inicial, ¿no? La población terrestre, básicamente. Vamos a obtener toda la población. Entonces, podemos notar de que X particiona el conjunto inicial en subconjuntos disjuntos, como les comentaba, ¿no? Es como partir a toda la población terrestre en países, como les comentaba. Bien, vámonos al ejemplo geométrico, al ejemplo de tiene el mismo módulo que. Bueno, para eso voy a volver a los gráficos que tenemos aquí arriba. Bueno, aquí tenemos algo similar, ¿no? Si tenemos dos vectores de diferente módulo, sus clases de equivalencia también son disjuntos, ¿no? Seguramente van a ser circunferencias de radios diferentes, ¿no? No tienen ningún punto en común. Bien, entonces, como no tienen ningún punto en común, si nosotros unimos todas las posibles circunferencias de diferentes radios, ¿no? En el espacio, en el plano en este caso, nosotros al unir todas esas esferas vamos a generar R2, ¿no? Vamos a generar otra vez todo el plano, ¿no? Si unimos todas las circunferencias desde el radio R igual a 0 hasta el infinito seguramente. Y lo mismo para la esfera, ¿no? Lo mismo sucede. Tendríamos que unir todas las esferas de radios diferentes para seguramente llegar desde un punto hasta llenar todo el espacio. Entonces, efectivamente, la relación tiene el mismo módulo que también nos ayuda, en este caso, a particionar ya sea el espacio R2 o R3 en ya sea circunferencias o esferas, ¿no? Respectivamente. Bien. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es el espacio de factores. ¿Ok? Bueno, si hablamos del espacio de factores, nosotros tenemos que hablar de justamente un conjunto de las clases de equivalencia. Muy bien, es un conjunto de conjuntos, básicamente. Bueno, cuando nosotros juntamos esos conjuntos, nosotros creamos lo que es el espacio de factores, pero, bueno, he visto en algunos textos que también le suelen llamar espacio cociente, ¿ya? Esto último debido a algunas relaciones que se tienen en la teoría de grupos. Pero bueno, más allá del nombre, se le suele denotar mediante este símbolo al espacio de factores, ¿no? Tienes al espacio en el cual se genera la clase de equivalencia y, bueno, la relación de equivalencia que estás definiendo. Bien, bueno, aquí vamos a hacer algo bastante interesante y es que vamos a generar algunas figuras geométricas utilizando una especie de conexiones que en principio no son conexiones físicas como tal, sino que van a ser más del tipo matemático. Bueno, para hacer eso entonces nosotros vamos a definir un espacio X, ¿ya? Un espacio que, bueno, tiene que ser un espacio topológico, el cual vamos a hablar más adelante. De hecho, lo vamos a hablar en unos cuantos minutos, pero para la conveniencia de esta exposición, requerimos de que este espacio sea un espacio topológico en el sentido de que sea un espacio continuo, muy bien, sin huecos. Digamos que puede ser un espacio como estos, ¿no? Ya sea el plano o el espacio, R2 o R3. Bien. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, dos puntos
X y Y en R2, ¿ya? Vamos a suponer que estos dos son vectores. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocar una relación, ¿ya? Que como pueden ver es una relación de equivalencia, de esta forma. X está relacionado con Y. Si existe un número n que pertenece a los reales, tal que se tiene esta relación. X es igual a, Y es igual a X más 2pi por n. Bueno, aquí tenemos una relación de equivalencia por dos cuestiones, ¿no? Primero tenemos la igualdad y el segundo sería la multiplicidad que tiene aquí el entero. Se puede demostrar en efecto de que esta es una relación de equivalencia y bueno, se pueden hallar efectivamente las clases de equivalencia, las cuales van a tener esta forma. Van a ser, digamos, para un elemento X, vamos a tener X menos 2pi, X más 2pi, más 4pi, más 8pi y múltiplos, ¿no? De pi, de 2pi, perdón. Bien, entonces, como podemos notar, las clases de equivalencia serían de esa forma. Pero lo que nosotros vamos a hacer, tal y como lo enunciaba esta sección, es tener espacios, un espacio de factores. Vamos a tomar, en lugar de tomar a los objetos de nuestro conjunto, vamos a tomar a las clases de equivalencia. Y vamos a tomar a los representantes de las clases de equivalencia, es decir, al generador, en este caso la X, ¿no? Bien, entonces, para eso nosotros vamos a tomar un número X que, bueno, voy a hacer que pertenezca entre 0 y 2pi. Bueno, tal vez es importante aclarar de que el corchete nos va a enunciar de que en esa sección es un conjunto cerrado, mientras que por esta otra sección, ¿no?, donde dice el paréntesis, va a ser un conjunto abierto. Esto para no tener problemas en la definición. Bien, entonces, si nosotros asignamos un número en esta región, un número puede servirnos de representante de una clase de equivalencia de X. ¿Por qué no se puede elegir el valor de 2pi? Porque, bueno, el valor de 0 ya sería equivalente a ese valor de 2pi, ¿no? Y para no ser redundante en ese punto, para no tener un punto básicamente, entre comillas, inservible, vamos a tomar solamente esta sección. Y bien, cualquiera de estos puntos que esté dentro de este conjunto va a generar una clase de equivalencia diferente, ¿no? Va a generar elementos diferentes. Eso es a lo que queremos llegar. Entonces, vamos a tomar justamente este conjunto como nuestro espacio de factores, dado que los valores entre 0 y 2pi generan diferentes clases de equivalencia, ¿verdad? Ok, bueno, la cuestión es esta. Podemos notar nosotros de que, primero, los valores entre 0 y 2pi son valores diferentes en el espacio de factores, pero el valor de 0 y el valor de 2pi, como lo comentábamos anteriormente, son similares debido a la relación de equivalencia que estamos definiendo entre estos dos, ¿no? Son puntos similares, como habíamos indicado anteriormente. Y dado que son puntos similares, nosotros podemos realizar un gráfico en el que 0 sea igual a 2pi. Muy bien. Y esa sería justamente la gráfica que nos genera el espacio cociente, ¿no? Que es este que estamos dando aquí. Bueno, la sorpresa es de que la gráfica es un círculo. ¿Por qué los círculos? Si los graficamos en el espacio complejo, ¿no?, en el plano complejo, entre justamente los valores que estamos definiendo, nosotros podemos generar un círculo, ¿no?, una circunferencia. Bien, bueno, hay algo que hay que tomar muy en cuenta, y es de que para que esta relación funcione y tomar en cuenta, ¿no?, esa noción de similaridad y aproximación del 0 al 2pi, es importante, ¿no?, tener en cuenta justamente lo que habíamos enunciado anteriormente, que este espacio nos permite la definición de, por ejemplo, continuidad, ¿no? Bien, entonces, para tomar esto en cuenta, tenemos nosotros que por eso imponer que el espacio sea un espacio topológico. Bien, entonces voy a mostrar a continuación una gráfica en la cual se representa esto. Ok, entonces aquí tenemos una gráfica que he sacado del texto de Nakahara, que bueno, lo voy a nombrar más adelante, el nombre por si hay alguien interesado en su lectura. Bueno, tenemos entonces dos gráficos, el gráfico de A y el B. Vamos a empezar con el A. En el A, como pueden notar, tenemos lo que son puntos que pertenecen a la misma clase de equivalencia. Este punto de acá, este otro y este otro son puntos similares.
¿ya? Son puntos que están relacionados por justamente la relación de equivalencia. Bien, y esta relación de similaridad va a existir para cualquiera de los puntos entre 0 y 2pi, ¿no? Si yo coloco un punto por este extremo, digamos, ¿no? Igual puedo generar acá un punto similar y otro punto similar, ¿no? Pero lo interesante está en el hecho de que puedo yo seleccionar cualquier punto entre 0 y 2pi para generar un punto similar en el resto de secciones, ¿no? Entonces, notemos cómo solamente los puntos dentro de este conjunto me van a generar puntos similares que son diferentes entre sí, ¿no? Diferentes entre cada sección, entre la sección de menos 2pi a 0, de 0 a 2pi, de 2pi a 4pi y demás. Bien, entonces, dado que hemos identificado de que el punto 0 y el punto 2pi tienen una noción de similaridad, vamos a, bueno, se indica, ¿no? El gráfico que comentaba hace un momento. Esta sección que tenemos acá, dado que 0 y 2pi son similares, entonces unimos esos dos puntos, ¿no? Y se genera una circunferencia, ¿no? Hagan de cuenta que es como un alambre en el cual nosotros sabemos de que el punto inicial es igual al punto final y dado que son iguales, entonces lo cerramos y, bueno, lo anudamos, ¿no? Los pegamos porque son iguales, ¿no? Son como piezas de un rompecabezas. Y se genera justamente una circunferencia. Bien, lo interesante está en el hecho de que esto que hemos obtenido se puede extrapolar no solamente para el caso de una dimensión, ¿no? No solamente para generar una circunferencia a partir de un segmento, sino que también podemos generar figuras tal vez un poco más interesantes. Entonces vamos a mostrar algunas figuras a continuación y vamos a dar un poquito de la notación que se utiliza para generar estas figuras. Bueno, entonces si nos vamos acá al inciso A, aquí lo que se hace es generar una relación de equivalencia entre los extremos, ya no solamente entre dos puntos como lo hemos hecho en el caso anterior, sino que se genera una relación de equivalencia entre el extremo de la izquierda y el de la derecha. Hacemos nosotros de que el punto menos 1y del plano R2 sea o tenga una relación de equivalencia o sea equivalente al punto 1y. Muy bien. Y dado que estos dos son equivalentes, entonces podemos unir este punto con este punto y así, ¿no? Podemos seguir este con este otro. Y bueno, efectivamente, si nosotros unimos los puntos, al igual que hemos hecho en el caso anterior, podemos generar, en este caso, una figura cilíndrica, ¿no? Entonces, notemos de que cómo las relaciones de equivalencia nos permiten a nosotros generar figuras tal vez un poco más complicadas, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, aquí también tenemos una relación de similaridad, pero en este caso es de la siguiente forma. Un punto 1y de este segmento va a estar relacionado con un punto menos 1 menos y, ¿no? Va a estar relacionado con el extremo de aquí abajo, ¿no? Este que tenemos acá. Entonces, podemos notar cómo tenemos una relación de similaridad, pero en sentido inverso, podríamos decir, ¿no? Uno es una relación de los puntos hacia arriba y el otro de los puntos, pero orientados hacia abajo. Eso es lo que nos van a indicar las flechas, muy bien. Nos van a indicar qué extremos están relacionados y de qué forma están relacionados. Si ustedes pueden ver en la figura del cilindro, ambos tenían la misma dirección, ¿no? Mientras que aquí tenemos la dirección contraria. Bien, bueno, ¿qué obtenemos si nosotros unimos estos dos? Bueno, lo que vamos a obtener es esto que está aquí. Bueno, tal vez dibujado de esta forma no se lo logra apreciar bien, pero lo que tenemos nosotros es una cinta de Mobius. Muy bien. Entonces, notamos eso, ¿no? Notamos cómo podemos otra vez generar a partir de un rectángulo una figura un poco más exótica, ¿no? Como es la cinta de Mobius, simplemente utilizando las relaciones de equivalencia y la noción de similaridad. Es por eso que, bueno, el título de la presentación era eso, ¿no? Son como conexiones invisibles que existen entre estos dos puntos. Es como si tú vas por este punto caminando hacia la derecha, llegas al punto de la X y apareces mágicamente aquí arriba, ¿no? A eso nos referimos, con las conexiones invisibles. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer figuras un poco más interesantes. En este caso vamos a tomar
ya no solamente relaciones de equivalencia entre solo dos extremos, sino vamos a tomar entre los cuatro extremos, entre los cuatro lados de nuestro cuadrado. Bueno, entonces tomemos los dos extremos que están acá y como pueden notar, también el extremo superior y el inferior también tienen una relación de equivalencia, ¿no? Esos están con una relación de equivalencia de 1 a 1. Bien, entonces si unimos el lado superior con el inferior, vamos a obtener evidentemente el cilindro que habíamos obtenido anteriormente, pero nosotros podemos notar además que existe una relación de equivalencia entre los laterales, ¿no? Entonces, si unimos esos laterales, luego de haber obtenido el cilindro, nosotros obtenemos un toroide, ¿no? O una dona, ¿no? Y todo a partir de las relaciones de equivalencia, ¿no? Definidas de esta forma. Bueno, otra figura interesante es la siguiente. Nosotros podemos obtener lo que es una botella de Klein mediante lo siguiente. Lo mismo, tenemos una relación de equivalencia en el mismo sentido de los dos extremos, los unimos, formamos un cilindro y notamos de que en este caso, a diferencia del anterior, la relación de equivalencia es nuevamente de forma inversa, ¿no? Como pueden notar, las orientaciones están invertidas entre los lados superior e inferior. Entonces, para otra vez obtener lo que es una sola figura, ¿no? Uniendo el extremo superior y el inferior, lo que se hace es lo siguiente. De alguna forma, se tuerce la parte superior, ¿no? De tal forma que tenga esta forma, ¿no? Y ambos estén orientados y se los fija, ¿no? Generando así una botella de Klein, que, bueno, podría decirse de que es el equivalente a la cinta de Mobius, pero en dimensión superior, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos figuras más. Vamos a empezar con la última, ya que para la antepenúltima tengo una animación que he encontrado en red. Bueno, respecto a esta última, nosotros podemos generar una esfera a partir de un círculo. Para hacer esto, lo que requerimos es simple. Simplemente nosotros tenemos que indicar de que todos los puntos que se encuentran en en el contorno de la circunferencia están relacionados, y como están relacionados, entonces podemos dibujarlos como si fueran un solo punto, ¿no? Entonces podemos cerrarlo de alguna forma a un solo punto, como indica la figura, ¿no? Aquí está, lo estamos cerrando y lo dejamos en un solo punto, ¿no? Generando así lo que es una esfera, ¿no? Entonces notemos cómo, otra vez, debido a las relaciones de equivalencia, en este caso entre los puntos del contorno de la circunferencia, podemos generar una esfera, ¿no? Bien, entonces retornemos al antepenúltimo caso. En este caso tenemos una figura un tanto más peculiar. Es un octágono, el cual, bueno, igual tiene relaciones de equivalencia. Bueno, aquí tenemos las siguientes relaciones. Esta de acá, A1 está en relación inversa con este extremo. B2 con este extremo, ¿no? Igual a la inversa, B1 con este otro y A2 con este otro que está por acá. Y bueno, la cuestión está en que si nosotros unimos, al igual que hemos hecho en el resto de figuras, estos puntos, generamos esta figura. ¿Ya? Que, bueno, en la literatura se le llama un genus, o bueno, es un toroide, son dos toroides unidos básicamente, ¿no? Bueno, tal vez alguno diga, ¿y cómo se llega de un octágono a esta figura, no? Medio que parece curioso. Bueno, esto se puede realizar debido a que el espacio al que estamos tratando nosotros, que es un espacio topológico y nos permite hablar de continuidad, es un espacio al cual en principio nosotros podemos deformarlo de la forma que nosotros queramos. Y para eso entonces voy a utilizar una animación que voy a mostrar a continuación. Ok, ¿me dicen si se puede ver, por favor? Seguimos viendo el PDF. Ok, un momento. Ok, ahora.
Ahora sí se puede ver el video. Ok, entonces, allá vamos. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos nosotros un octágono con, bueno, los segmentos que había indicado, ¿no? ¿De qué forma están orientados? De forma inversa, ¿no? Entonces, si adelantamos un poco, tal vez por acá. Ahí está nuestro octágono y como pueden notar, se empieza a deformar su interior, ¿no? En principio esto se puede realizar porque es un espacio continuo, ¿no? No tiene discontinuidades en su interior, entonces podemos deformarlo como nosotros nos plazca. Entonces, ahí están viendo cómo se va deformando y bueno, vamos a ir poco a poco de qué forma se obtiene la figura geométrica tan interesante que habíamos visto hace un momento. Entonces ahí está. Pueden notar de que los colores rojo y amarillo ya tienen la misma orientación, por lo cual se pueden unir en principio. Y justo eso es lo que hacen, ¿no? Se van a unir, se forman en uno solo. Y bueno, quedaría unir los extremos azul y verde. Y bueno, para hacerlo, van a ver lo que hace a continuación. Entonces, esos dos extremos se separan y se vuelven a unir, ¿no? En esos dos puntos que pueden ver ahí. Y de esa forma, bueno, se genera el genus, ¿no? O el doble toroide. Bien. Entonces, ahí está. Bueno, voy a retornar a la presentación. Un momento, por favor, antes de las preguntas. Ok, ya estoy de nuevo en la presentación. Creo que había alguien con la mano levantada. ¿Alguien quería preguntar algo? Puede hacerlo ahora si gusta. Sí, gracias. Buenas noches. La verdad me estaba costando un poco entender las figuras y con la animación me ha quedado muy, muy claro de lo que estás comentando. Y si nos puedes compartir el enlace, por favor, del video. Claro. Lo voy a enviar Gracias. por el chat. Ahí lo tienen. Entonces ese es el enlace del video. Si no me equivoco, hay más videos que justamente utilizan eso. Por ejemplo, el de la cinta de Mobius he visto y creo que he visto en otro lugar el de la botella de Klein, ¿no? Entonces seguramente lo pueden buscar. Y sí, espero que con eso se logre entender un poco mejor. Bien, creo que podemos continuar. Ok, entonces en principio estos serían lo que nosotros vamos a llamar nuestras conexiones invisibles, ¿no? Como dos extremos que en principio parecen completamente diferentes bajo una relación de equivalencia y lo que son los espacios de factores o espacios cociente, podemos justamente generar este tipo de espacios, ¿no? Bien. Ok, entonces hemos hecho mucho énfasis en lo que son los espacios topológicos, en lo que es la continuidad y demás, así que bueno, es hora de pasar a la siguiente sección de la charla del día de hoy, que justamente es eso, una introducción a la topología, mostrando lo que son los espacios topológicos y algunas características más que tienen estos. Entonces, para eso vamos a empezar con lo siguiente. Nosotros vamos a indicar de que topología como tal va a ser una estructura que imponemos a un cierto conjunto para definir lo que es la convergencia y continuidad posteriormente de algunos conjuntos y sus interiores, ¿no? Sus subconjuntos. Nosotros vamos a indicar de que un espacio con topología es un espacio topológico. Muy bien. La topología es algo así como darle la operación de sumas y productos por escalares a un espacio vectorial, ¿no? Para que justamente tenga esa característica. O para que un conjunto tenga la operación de grupo, nosotros le asignamos la operación de producto y algunas características más, ¿no? Entonces, de la misma forma, la topología es un agregado que se le pone a un cierto conjunto o a un cierto espacio. Bien, entonces nosotros vamos a hacer un poco más
estrictos con justamente eso de espacios topológicos. Para eso entonces nosotros tenemos que hablar primero de los conjuntos, ¿ya? Vamos a considerar un conjunto X y vamos a considerar además una colección de subconjuntos de X. Es decir, X se puede particionar en una gran cantidad de conjuntos, de subconjuntos seguramente, y bueno, todas las posibles subconjuntos que podemos obtener a partir de esta, los vamos a denotar de esta forma, mediante una letra tau, que está formado por estos conjuntos U sub I, ¿ya? Donde I es, bueno, pertenece a un cierto conjunto de índices. Bueno, entonces nosotros vamos a nombrar al par generado por el conjunto y sus posibles subconjuntos como un espacio topológico, pero siempre y cuando tengamos las siguientes condiciones. La primera condición es de que tanto el conjunto vacío y el mismo conjunto del cual estamos hablando pertenezcan a esa colección de subconjuntos. Muy bien. La segunda es, bueno, si nosotros tenemos una subcolección de I, ¿ya? Es decir, de estos subconjuntos que estamos tomando, tomamos un pequeño, una cierta cantidad de conjuntos y los unimos, esa unión tiene que estar también dentro del conjunto en cuestión. Algo que quiero indicar acá es de que esta unión puede ser en principio infinita, es decir, podemos tener una infinita cantidad de subconjuntos de X y si unimos este infinito, esta infinita colección, vamos a obtener seguramente un elemento dentro de esta familia de subconjuntos, ¿no? Y lo interesante es de que en el caso inverso no se cumple. Y eso nos va a llevar al tercer punto. Otra vez, vamos a tomar una colección de elementos de esta familia de subconjuntos y si los intersectamos, en principio vamos a obtener también un elemento que pertenece a tau. Bien. Se puede obtener un elemento que pertenece a nuestro conjunto que hemos indicado inicialmente. Pero la cuestión está en que esta unión no puede ser infinita, tiene que ser una unión finita. Muy bien. Eso es algo bastante interesante y peculiar que tiene esto de los espacios topológicos. Esta intersección no puede ser infinita. Bien. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, nosotros decimos de que tenemos un espacio topológico. Y bueno, vamos a darle nombre a estos subconjuntos que tenemos acá. Esos subconjuntos les vamos a llamar conjuntos abiertos. ¿Ya? Los vamos a definir así, como subconjuntos abiertos. Bien, vamos a dar entonces ejemplos respecto a esto. Bueno, el primer ejemplo es uno de los ejemplos más sencillos, ¿no? Imaginen un conjunto que tiene una cierta cantidad finita de subconjuntos, ¿no? Bien, entonces, todos los posibles subconjuntos de ese conjunto, ¿no? Es decir, conjuntos formados por un elemento, dos elementos, tres elementos y demás, seguramente permutando sus elementos, efectivamente, ¿no? Satisfacen las condiciones anteriores. La unión me va a generar elementos dentro de la familia de subconjuntos, la intersección también, el espacio vacío y el espacio como tal pertenecen a la familia de subconjuntos, ¿no? Entonces, efectivamente, sí cumple con las condiciones. Bueno, este caso o este tipo de topología se le llama topología discreta. Por otro lado, otro ejemplo de topología bastante sencillo es la topología trivial, el cual, bueno, nos indica de que tenemos un conjunto y lo que es la colección de subconjuntos está formado por solamente dos elementos, el vacío y el mismo conjunto. Y bueno, efectivamente, esto va a cumplir con las condiciones anteriores. Ustedes pueden verificar que cumple con las condiciones. Y bueno, este es el caso más sencillo. Este se le llama topología trivial. Todo espacio tiene en principio una topología trivial. Bueno, vámonos a un caso ya un poco más complicado, pero un caso igual de conocido. Es el caso de los reales y los intervalos abiertos, ¿no? Que se los denota así. Bueno, es evidente también de que la unión y la intersección de estos elementos cumple con las condiciones anteriores, incluyendo con la última en este punto en particular, de que la intersección finita de elementos no necesariamente genera conjuntos, en este caso abiertos. Muy bien.
Un ejemplo en el que se puede ver esto son en los subconjuntos del grupo de Cantor, ¿no? Si ustedes hacen la intersección de cada uno de estos, van a obtener seguramente puntos en lugar de subconjuntos, en lugar de intervalos abiertos, y bueno, efectivamente un punto no es un intervalo abierto, ¿no? Entonces es debido a eso, por ejemplo, en el que no necesariamente la intersección infinita de intervalos abiertos nos va a generar un conjunto abierto, ¿no? Bien. Bueno, y justamente eso es lo que hace énfasis a este último párrafo. Bueno, entonces nosotros ya hemos definido lo que es un espacio topológico. Y como pueden notar, de cierta forma nos permite generalizar lo que es el concepto de intervalos, ¿no? Intervalos abiertos. Simplemente hablando de esto del espacio topológico. Y vamos a ver de qué, además de este concepto, nos permite generalizar algunos más. Bueno, para continuar vamos a hablar de lo que es el espacio métrico. Muy bien. Bueno, alejándonos un poquito de lo que son los espacios topológicos, vamos a tomar otra vez un espacio en el que, supongamos, no tenemos definido nada en principio, y vamos a definir en este espacio vacío una métrica, ¿ya? Esta métrica viene justamente de la palabra de medir y se lo define como una función de dos elementos que pertenecen al conjunto hacia los reales. Y bien, esta definición satisface estas condiciones. La primera condición es esta, una condición de simetría, ¿no? La segunda es una condición de positividad, ¿no? La métrica de dos elementos, ¿no? Esta función d que estamos definiendo va a ser siempre positiva o a lo mucho puede ser cero, donde, bueno, va a ser cero siempre y cuando x sea igual a y, los elementos en los cuales estamos tomando. Y la última que, bueno, es esta que se encuentra acá, es conocida como la desigualdad triangular. Bien, estas relaciones se tienen que cumplir para cualquier elemento que tengamos en nuestro espacio en cuestión, ¿no? Bien, estas relaciones que tenemos acá seguramente nos recuerdan un poco a lo que es una noción de distancia, ¿no? La distancia entre dos puntos. La primera nos indicaría de que la distancia de ida y vuelta sería igual a la distancia de vuelta e ida, de cierta forma, ¿no? El segundo nos diría de que las distancias siempre son positivas, o a lo mucho puede ser en cero, siempre y cuando no haya distancia. Y la última, bueno, la desigualdad triangular es algo que se manifiesta justamente a la hora de hablar de distancias, por ejemplo, en un plano. Bien. Ok, dado entonces de que esto nos da una cierta noción de distancia, vamos a definir con esta noción de distancia elementos de nuestro espacio en cuestión. Vamos a definir lo que son los discos abiertos, ¿ya? O algunos le suelen llamar bolas abiertas. Bueno, los discos entonces están definidos de esta forma. Como pueden notar, son subconjuntos de nuestro espacio en cuestión, ¿no? Están denotados de esta forma y bueno, tienen la siguiente característica. Son puntos que se encuentran dentro de nuestro espacio, tales que la distancia o la métrica, si ustedes quieren, desde el punto en cuestión en el cual estamos definiendo, hasta el otro punto que se encuentra dentro del conjunto es menor que un valor épsilon, donde épsilon puede ser un valor, tiene que ser un valor real, a nuestra conveniencia seguramente, ¿no? Seguramente por momentos podemos requerir lo que sea un valor grande o pequeño, ¿no? Bueno, entonces estos son los denominados discos abiertos. Y bueno, algo que podemos notar es de que los discos abiertos son conjuntos abiertos. Muy bien, son conjuntos abiertos y gracias a esto justamente es que todo espacio métrico, todo espacio que tiene justamente una métrica es un espacio topológico, porque ya le estamos asignando lo que son los conjuntos abiertos y bueno, sus uniones y las intersecciones van a generar seguramente el resto de elementos que van a pertenecer a nuestra familia de conjuntos, ¿no? Bueno, esta topología que se encuentra acá se le suele llamar topología métrica, justamente debido a que está generado a partir de una métrica, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bien. Bueno, vamos a continuar hablando de otro tópico, que son los subespacios topológicos. Bien,
Entonces, para esto nosotros vamos a hablar de un subconjunto A, ¿ya? Que pertenece a un espacio más grande X. Bueno, comentarles de que gracias a este subconjunto se puede generar una topología de cierta forma más pequeña, ¿ya? De la siguiente forma, sus elementos, ¿ya? Los elementos o la familia de subconjuntos va a tener esta forma. Está formado por la intersección de A y U, donde U pertenece a la familia de subconjuntos de nuestro espacio X, ¿no? Del espacio topológico X. Entonces, si nosotros unimos A y estos valores T, tau sub A, ¿no? Este par va a formar un espacio topológico. Y bueno, dado que está formado por un subconjunto y a su vez la familia de subconjuntos va a ser un subconjunto de la familia de subconjuntos inicial, ¿no? Se le suele llamar a este último subespacio topológico de nuestro espacio inicial, ¿no? De X tau, en este caso. Ok, bueno, un ejemplo bastante claro de lo que son los subespacios topológicos va a ser el siguiente. Vamos a considerar entonces, primero, nuestra recta real, ¿ya? En el cual, bueno, efectivamente, como hemos enunciado anteriormente, se puede generar una topología mediante los intervalos abiertos. Hablemos entonces de un subconjunto de R, ¿ya? El cual va a estar dado por A con un intervalo cerrado por la izquierda y uno abierto por la derecha, ¿no? Bien. Si nosotros tomamos esto, nosotros podemos notar lo siguiente. La topología relativa que nosotros podemos definir en este subconjunto va a ser unión de los intervalos de dos tipos. Primero puede ser de este tipo, ¿ya? Si nosotros hacemos lo que es, perdón, estamos acá. Una intersección de la recta real con nuestro subconjunto, ¿no? Puede ser de esta forma, y otra forma es de que, perdón, ¿dónde se fue? Aquí estamos. Otra forma puede ser en que los dos extremos sean abiertos, ¿no? Puede ser de la primera o el de la segunda. Y algo que podemos notar es de que no necesariamente todas las intersecciones de los abiertos con un conjunto, en este caso semiabierto, nos van a generar conjuntos abiertos, ¿no? Sino que también pueden ser semiabiertos, como pueden notar. Bien. Entonces, algunos de los conjuntos, como podemos notar, no son abiertos en él. Pero este que se encuentra aquí sí lo es, ¿no? En particular, eso sí son. Bien, entonces vamos a definir la topología relativa en A de esta forma. ¿Ya? Y como estamos notando, nosotros tenemos conjuntos abiertos, ¿no? Que pueden ser de esta forma o de esta forma, ¿no? Intervalos semiabiertos o abiertos. Entonces podemos notar de que algunos de estos conjuntos en principio no son abiertos en nuestra recta real, ¿no? Bien. Bueno, entonces de esta forma es como podemos nosotros generar a partir de un subconjunto una topología más pequeña y por lo tanto un subespacio topológico. Bien. Bueno, un hecho bastante conocido ya sobre la aplicación de la continuidad y la topología es el caso de las transformaciones continuas, ¿no? O funciones continuas. El cual, bueno, vamos a definirlo en este caso desde el punto de vista de la topología. Entonces, podemos tomar nosotros, otra vez, dos espacios que son topológicos, es decir, que son espacios como tal y tienen a su vez subespacios pequeños que satisfacen las condiciones que habíamos dado anteriormente. Y vamos a definir una función o una transformación que existe entre estos dos espacios como una transformación continua, siempre y cuando la imagen inversa de un conjunto abierto en Y, en este caso, ¿no? Sea un conjunto abierto en X. Es decir, de que cualquier subconjunto que yo tome en Y me tiene que generar un subconjunto abierto en X, ¿ya? Bueno, para eso vamos a ver un ejemplo sobre continuidad. Y vamos a ver esta función que se encuentra acá. Bueno, de primera mano podemos ver que esta función no es continua como tal, ¿no? Dado que es una función por partes, ¿no? Está definido para valores menor o igual a 0 o mayor a 0. Entonces, bueno,
ya podemos empezar viendo de que esta función no es continua. Pero podemos ser un poco más exigentes y hablar sobre el tipo de discontinuidad o continuidad que tiene justamente esta función. Para eso vamos a hacer el gráfico que pueden ver acá. ¿Okay? Entonces, como pueden notar, tenemos aquí nuestra gráfica de la función en cuestión. El eje horizontal es el eje de los x y el vertical va a ser el de la función f de x. Y bueno, efectivamente no es una función continua, ¿no? Aquí tiene un salto, ¿no? Tenemos un salto acá. Pero lo que podemos notar y algo interesante es de que más allá de esta sección, por ejemplo, esta sección que se encuentra aquí arriba o la sección que se encuentra por debajo, sí tienen una cierta noción de continuidad, ¿no? Son rectas, como pueden notar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos figuras geométricas de este tipo, nosotros decimos de que esta es una función continua a trozos. Si bien no es una función continua como tal, ¿no? Nosotros podemos definir ciertas regiones para la cual la continuidad sí existe, ¿no? Por ejemplo, la parte superior o la inferior, ¿no? Pero la parte del medio efectivamente tiene una discontinuidad. Bien, entonces podemos notar de que justamente esto de subespacios topológicos de cierta forma nos recuerdan y nos traen recuerdos de justamente esto de las funciones, ¿no? De cuando una función es continua o no. Bien. Ok, vámonos a lo que sigue. Ok, entonces aquí voy a utilizar unos cuantos gráficos más. Vamos a hablar de lo que son las vecindades o entornos, ¿ya? Y los espacios de Hausdorff. Bueno, otra vez, vamos a asumir que tenemos un conjunto X, el cual tiene una topología tau, y vamos a nosotros considerar un vecindario. Algunos le llaman vecindario, esto debido a la traducción al español de la palabra neighborhood, y algunos le llaman entorno, ¿ya? En algunos textos también los he visto con este nombre. Bien, entonces vamos a definir lo que es un entorno o un vecindario de un punto X que pertenece a nuestro espacio en cuestión. Si es que este vecindario, que lo vamos a definir como un subconjunto, bueno, este es un subconjunto de X y además X contiene al menos un conjunto abierto de U sub I, al cual tiene que pertenecer X. ¿Ok? Entonces, para que se entienda esto un poco mejor, vamos a ver dos figuras, las cuales se encuentran aquí abajo, y vamos a considerar dos puntos. Ya tenemos aquí el punto P y este otro que se encuentra acá. Bueno, ambos casos estamos hablando de un espacio plano, por si acaso. Ok, entonces para este punto P vamos a designar un subconjunto, que es el subconjunto B. Muy bien. Ese subconjunto B es un vecindario del punto P, porque cumple con todas las características. Bueno, es un subconjunto del plano en cuestión, ¿no? De todo el espacio, que en este caso es R2, contiene el punto P, y además este subespacio contiene un subconjunto abierto al cual pertenece X. ¿Cuál es ese conjunto abierto? Es lo que habíamos llamado disco hace un momento, ¿no? Según la definición, bajo el espacio métrico. Entonces, ese disco está dentro de la vecindad, ¿no? Entonces, efectivamente, es un vecindario o es un entorno. Un ejemplo en el que esto no sucede es el siguiente. Nosotros vamos a considerar otra vez un punto P y vamos a designar como vecindad a este rectángulo. ¿Ok? Ahora bien, este rectángulo tiene una característica en relación al punto P, y es que el punto P es justamente un vértice de este rectángulo que no es un rectángulo abierto, sino que va a ser un rectángulo cerrado, ¿ya? Es decir, que tiene contorno. Bien, como tiene contorno, entonces este punto que se encuentra en esta esquina, si nosotros intentamos graficar un disco, por más pequeño que sea, como pueden notar, no va a llegar a cubrir o no va a llegar a estar dentro de la vecindad, por más cerca o más pequeño que hagamos el círculo, ¿no? Y eso es debido a que justamente P se encuentra en el contorno. Si se encontrara un poco dentro del contorno, en ese caso sí se podría obtener y se podría indicar de que B es un entorno del punto P,
¿no? Si estaría un poco dentro, o si es que el conjunto fuese abierto. Pero debido a que es un conjunto cerrado, entonces no, en este caso no es válido. Bueno, otro ejemplo es, bueno, si nosotros tomamos la recta de los reales con la topología de espacios o de intervalos abiertos, se puede notar de que el intervalo cerrado menos 1, 1 es un vecindario de cualquiera de estos puntos. Y como pueden notar, no estamos incluyendo los extremos, ¿no? Ni el menos 1 ni el 1, pero puede incluirse cualquiera de esos puntos en el interior, ¿no? Similar a lo que tenemos acá, a lo que había comentado acá, ¿no? Si no estaría el punto P en el borde, sino que estaría en el interior, entonces VS hubiera sido un buen vecindario. Bien, entonces, utilizando este concepto de vecindario, se puede definir lo que es un espacio de Hausdorff, el cual es un subespacio topológico que cumple con las siguientes características. Bueno, lo que sucede es de que si nosotros tenemos dos puntos diferentes que pertenecen a un cierto espacio, X y X', siempre es posible encontrar dos vecindarios, U sub X y U sub X', ¿no? Vecindarios me refiero a cualquier figura, ya sea abierta o cerrada, de tal forma que estos dos no tengan elementos en común, ¿no? Básicamente. Un ejemplo sería justamente, si tomamos a toda esta figura como una sola, perdón, aquí está, ¿no? Ambas figuras que tenemos aquí en la presentación la tomamos como una sola, podemos decir que el punto P de la izquierda y el punto P de la derecha nos permiten indicar de que esto es un espacio de Hausdorff, porque nos permiten seleccionar vecindades que son disjuntas, ¿no? Es decir, no tienen puntos en común. Y eso para cualquier punto que tengamos en todo ese espacio, ¿no? Puede ser un punto por acá, aquí al medio, no sé, ¿no? Para cualquiera de esos siempre se puede generar dos vecindades disjuntas. Y bueno, de hecho, eso es algo que vamos a asumir que es posible para cualquier espacio topológico que tengamos en adelante. Es una característica que vamos a asumir que todos los subespacios y todos los espacios topológicos cumplen. Bien. Bueno, vamos a pasar a otro asunto, que es el de los conjuntos cerrados. Bueno, para hablar de los conjuntos cerrados, vamos a definirlo de la siguiente forma para que sea un poco más general. Otra vez, vamos a suponer que tenemos un espacio topológico, ya, digamos con un conjunto X y una U como nuestra topología inducida en X, y vamos a decir de que un subconjunto A de X es cerrado si es que X es abierto y A es su complemento. Muy bien. Es decir, esta A tiene que ser el complemento de un subconjunto abierto. Y eso lo podemos identificar mediante este gráfico que podemos ver acá. Perdón. Okay. Entonces, voy a utilizar el siguiente gráfico para definir algunas cuestiones. Vamos a suponer primero de que este subespacio que tenemos acá del plano complejo fuese un espacio abierto. Si es que este es abierto, entonces su complemento es cerrado. Es decir, todo lo que está fuera tendría que ser un espacio cerrado. Eso es lo que vamos a definir como espacio cerrado, como el complemento de un espacio abierto. Y viceversa, ¿no? Si es que este fuera un espacio cerrado, entonces el exterior tendría que ser un abierto. Bien. Bueno, hay algo que podemos notar y es que tanto el espacio como tal y el subconjunto vacío son espacios abiertos y cerrados al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Cumplen con las mismas condiciones que hemos dado anteriormente, ¿no? Si es que uno es abierto, el otro es cerrado y viceversa, ¿no? Bueno, por otro lado, podemos definir lo que es la cerradura, ¿ya? O el cierre, algunos le llaman, de un cierto conjunto A en el espacio, como el conjunto cerrado más pequeño que contiene a nuestro conjunto. Bueno, otra vez podemos utilizar nuestra gráfica que se encuentra acá para definir lo que es la cerradura. Nosotros podríamos considerar que este es un abierto y bueno,
La cerradura sería el mismo espacio, pero con contorno, ¿no? Bien, por otro lado, podemos definir lo que es el interior de A como el mayor subconjunto abierto de A, ¿no? Este sería al revés. Nosotros tendríamos que definir aquí como a nuestro espacio que está en azul como un conjunto cerrado, y lo que se encuentra en el interior justamente sería eso, ¿no? El interior de A, que sería un conjunto abierto, ¿no? Sin contar el contorno. Y bueno, por último, lo que sería el contorno como tal, que hemos estado hablando bastante de él, sería la diferencia o, si ustedes quieren, la resta entre la cerradura y el interior, ¿no? Y solamente nos quedaría la franja azul que podemos ver en el borde. Ese sería nuestro contorno. Entonces, notemos de que la noción de cerrado, abierto, nos permite generar lo que es la cerradura, el interior y el contorno. Y bueno, también el exterior, ¿no? Que tiene una definición similar a lo que hemos dado anteriormente. Bien, entonces hay algo bastante interesante sobre esto, y es de que un conjunto abierto siempre está disjunto de su frontera, ¿ya? Es decir, un conjunto abierto nunca va a tener un contorno. De hecho, excluye al contorno si ustedes quieren. Mientras de que un conjunto cerrado siempre contiene su frontera, ¿no? Siempre tiene su contorno. Ok, vamos a ver un ejemplo entonces en la recta real sobre estas diferencias de contorno, interior, cierre y demás. Tomemos entonces nuestro espacio R, nuestro espacio tradicional, y vamos a definir un intervalo abierto, ¿ya? De esta forma, de menos infinito a A y de B hasta el infinito, donde A es menor que B. Bien, la unión de estos dos va a ser un abierto, ¿no? Porque estos dos son abiertos. Entonces, el complemento de esta unión va a ser un cerrado. Es lo que nosotros hemos definido como un conjunto cerrado, ¿no? Entonces, de esa forma es como generamos un cerrado, ¿no? Como el complemento de un conjunto abierto. Bien, otra cuestión. Si nosotros tenemos un conjunto abierto, otra vez en la recta real, digamos de A a B, entonces nosotros decimos de que la cerradura va a ser el subconjunto cerrado más pequeño que lo contiene, que en este caso es este, ¿no? Es AB, pero en este caso con los extremos cerrados. Por otro lado, de esta misma cerradura, su contorno serían los puntos A y B, ¿no? Serían sus extremos. Ese sería el contorno, ¿no? Lo que contiene a nuestra cerradura. Y bueno, por último, vamos a notar algo bastante interesante. Tomemos en cuenta estos conjuntos que se encuentran dentro de la recta real. El primero es un abierto, el segundo es un cerrado, el tercero es un abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, y el último es lo contrario, ¿no? Un cerrado por la izquierda y un abierto por la derecha. Lo interesante está en el hecho de que estos cuatro tienen el mismo contorno. Es decir, los puntos A y B son los mismos, ¿no? Son lo mismo que los contienen. La cerradura es la misma. En este caso, la cerradura sería el conjunto cerrado AB. Y el interior también va a ser el mismo. El interior de los tres casos sería el conjunto abierto AB. Entonces, esto es algo que comparten estos cuatro elementos en común. Tienen el mismo contorno, la misma cerradura y el mismo interior. Ok. Ya yéndonos un poco al final de la charla del día de hoy, vamos a ver lo que son los espacios compactos. Bueno, si nosotros hablamos de lo que es un espacio compacto, tenemos que primero hablar de lo que es una cobertura o un recubrimiento. Algunos les suelen llamar recubrimiento. Entonces, otra vez, vamos a definir un espacio topológico con un conjunto y su familia de subconjuntos. Y hablando de esta familia de subconjuntos, vamos a tomar una familia de esos subconjuntos y vamos a decir de que estos son una cobertura si es que la unión de estos me genera mi conjunto inicial. ¿Ya? Es decir, es algo así como un rompecabezas, ¿no? Tienes tu cuadro y mediante las piezas del rompecabezas tienes que unirlos y generar tu espacio inicial, ¿no? La figura inicial, si ustedes quieren. Bien, si todos estos subconjuntos son abiertos, entonces la cobertura también va a ser abierta. Vamos a decir de que la cobertura es abierta.
Pero para hablar de lo que es, si un espacio es compacto, vamos a definir justamente eso. Un conjunto va a ser compacto si es que nosotros tenemos una cobertura y además, dentro de esta cobertura, yo puedo elegir una cobertura más pequeña y además tiene que ser una cobertura finita que tiene que cubrir X. ¿Ya? Es decir, para que un espacio sea compacto, yo tengo que encontrar subconjuntos, ya un número finito de subconjuntos que cubra a mi conjunto inicial. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente gráfico. Entonces, supongamos que tenemos una circunferencia, ¿no? Bueno, la circunferencia en principio puede ser cubierta por una infinidad de subconjuntos, ¿no? Para generar justamente la esfera. Pero si nosotros logramos cubrirlo con una cantidad finita, que en este caso son 6, ¿no? 6 subconjuntos, entonces decimos de que esta figura, es una figura compacta, pues un espacio compacto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más. Un punto evidentemente es compacto, ¿no? Un punto en la recta real, digamos, o un punto en el espacio es compacto porque puedo generar siempre yo una sola, un solo subconjunto, ¿no? Ya sea abierto o cerrado, que efectivamente cubra al punto en cuestión, ¿no? Y solamente es uno. Dado que es finito, entonces es un espacio compacto. Vamos a ver el ejemplo en el que un espacio no es compacto. Y para eso vamos a tomar un intervalo abierto, ¿ya? Un intervalo abierto AB en la recta real. Y bueno, podemos nosotros definir una cobertura abierta de este tipo. Es una cobertura dada por subespacios de este tipo. A, B, menos 1 sobre n, donde esta n es un número real. Ya puede ser tan pequeño o tan grande como queramos. Bien, entonces, efectivamente, conforme nosotros vamos haciendo más grande o más pequeño el R, y también para valores positivos y negativos, al unir estos, nosotros podemos generar nuestro intervalo abierto, ¿no? Mientras más grande sea n, más nos acercamos, por ejemplo, al B, ¿no? Y mientras más pequeño sea, más nos alejamos. Pero en principio la unión de todos estos posibles subconjuntos va a cubrir nuestro espacio abierto. Ahora bien, la pregunta es, ¿será que una unión finita de estos subconjuntos me genere mi intervalo abierto? La respuesta es que no, porque n tiene que llegar a infinito, como comentaba, ¿no? Para que nosotros lleguemos al punto B en cuestión, ¿no? Pero si n es un valor finito, entonces n nunca va a llegar al valor de B, ¿no? Este valor de aquí nunca va a ser igual a B. Entonces nunca vamos a poder cumplir completamente nuestro intervalo abierto. Entonces, efectivamente, este es el caso de un espacio que no es compacto, ¿no? Un intervalo abierto no es compacto porque no se puede cubrir con una unión finita de subconjuntos, ¿no? Bien. Otro ejemplo es la esfera S cuadrado, ¿ya? Esta esfera S cuadrado se puede demostrar de que es compacta, ¿ya? Y eso es debido a que cumple con una característica que, de hecho, todo espacio compacto cumple, y es lo siguiente. Un espacio va a ser compacto si es que es un espacio acotado y es un espacio cerrado. Lo de acotado es algo evidente, ¿no? Porque para yo poder cubrir ese espacio con un número finito de figuras, no puede ser un espacio muy grande, ¿no? Tiene que ser un espacio acotado, tiene que estar dentro de una cierta región, no puede irse al infinito. Y lo segundo es que tiene que ser cerrado, bueno, debido al ejemplo que hemos colocado aquí abajo, ¿no? Nunca es posible cubrir completamente un espacio abierto debido a que los extremos nunca se pueden llegar a tocar, ¿no? O se pueden llegar a tocar, pero siempre y cuando sea un conjunto infinito de coberturas, seguramente. Bien. Bueno, vamos a terminar con lo que es la conexidad, que lo que va a hacer es darnos una cierta noción de espacios que están separados en piezas o que tienen huecos. Muy bien. Entonces, para eso vamos a definir lo que son los espacios topológicos conexos. Bueno, vamos a decir de que un espacio topológico es conexo si es que este espacio se puede escribir como una unión, o perdón, si es que no puede escribirse como una unión de dos subconjuntos que son disjuntos, es decir, que no tienen elementos en común. ¿Ya?
Si es que esto no sucede, podemos decir de que X es desconexo. Un ejemplo bastante sencillo de esto es estas figuras que pueden ver acá, las figuras A y B. Si hablamos de la A, podemos notar de que esta figura, en principio, puede generarse a partir de la unión de dos elementos, pero esta unión tiene que ser de elementos que tengan algo en común, ¿no? Digamos, un pedazo de acá con otro pedazo de la izquierda seguramente, ¿no? La unión de estas dos me va a generar la figura inicial, ¿no? La figura X, o en este caso la figura A. Pero estos tienen puntos en común, siempre van a tener puntos en común. Ahora bien, la figura B que tenemos aquí abajo está formado igual por partes, ¿no? Y como pueden notar, estas partes al unirse me generan justamente la figura B, un conjunto B. Pero la diferencia al caso anterior es de que estas figuras que se pueden unir o que se van a unir no tienen puntos en común, ¿no? Son puntos o son conjuntos que son disjuntos, ¿no? No tienen puntos en común, por lo cual este conjunto no es conexo, ¿no? Porque es la unión de subconjuntos disjuntos entre sí. Entonces, notemos cómo la noción de la conexidad nos da cierta certeza de cuándo una figura está hecha por una sola pieza y cuándo está hecha por varias piezas. Bien. Hablemos de otro tipo de conexidad que en principio es similar a lo que es la conexidad inicial, a lo que se suele llamar conexo por caminos, ¿ya? Un espacio es conexo por caminos si es que nosotros podemos elegir dos puntos X y Y, tales que yo puedo generar una función paramétrica, tal que me va a generar una curva que me lleve desde el punto X hasta el punto Y, ¿ya? Para ese parámetro que va desde el 0 hasta el 1. Esto último, del 0 al 1, es una conveniencia simplemente. Lo único que nos dice es que es una función paramétrica, ¿no? Que nos va a llevar de un extremo al otro. Un ejemplo de esto, de una función o de un espacio conexo por caminos, es esta figura, ¿no? Notemos de que este punto de la izquierda con el de la derecha se unen a través de un cierto camino, ¿no? Y tomen en cuenta de que el camino tiene que estar dentro del subespacio, no vale salirse del espacio en cuestión. Bien, entonces nosotros decimos de que este es un subconjunto conexo. Y bueno, vamos a ver por último subespacios con huecos, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que definir lo que es los espacios simplemente conexos. Bueno, en principio eso es algo similar, ¿ya? Al espacio conexo por caminos. La diferencia es de que para esto tenemos que nosotros hablar de espiras o de lazos en un espacio topológico. Lo que van a hacer estas espiras son básicamente igual caminos, pero esos caminos me van a llevar al mismo punto, como pueden notar, ¿no? Tienen el mismo punto inicial y el punto final. La diferencia es de que estos dan toda una vuelta por el espacio y llegan al mismo punto. Ahora bien, lo que tengo que hacer yo es de que este camino que he trazado desde ese punto inicial hasta el mismo punto final tiene que contraerse continuamente. Y si es que llega a contraerse hasta un punto, decimos de que X es un espacio simplemente conexo, ¿ya? Un ejemplo de espacio simplemente conexo es la esfera. Nosotros tenemos esta esfera, como pueden notar, tenemos este punto que se encuentra acá, y bueno, nuestro camino da toda una vuelta y vuelve al mismo punto, ¿no? Todos esos puntos pertenecen a la esfera, no todos los puntos que se encuentran dentro del camino. Ahora bien, este camino se puede contraer, ¿no? Como pueden notar, se contrae cada vez más y llega a un punto, ¿no? Entonces, como podemos notar, esta figura, la figura de la esfera, es un espacio simplemente conexo, puesto que la espiral que une un punto consigo mismo se puede contraer a solo un punto. Pero esto no sucede en esta otra figura. Esta otra figura que tiene huecos no me permite hacer eso. Porque, por ejemplo, aquí estamos. Por ejemplo, si yo tomo un camino, digamos, cuadrado, tal y como está aquí en la figura, y yo quiero tratar de reducir este cuadrado más y más y más pequeño, va a llegar un punto en el que yo voy a estar fuera del espacio, ¿no? En este espacio en blanco que ya no pertenece a mi conjunto en cuestión. Entonces, no es posible en este caso retraer el camino cerrado a un punto, tal y como lo hacíamos en la esfera, ¿no?
Entonces decimos de que este espacio es, o bueno, no es en este caso simplemente conexo, ¿no? Y de esa forma es como esto de la conexividad, si ustedes quieren, en un espacio, nos permite identificar los huecos, ¿no? Si es que un espacio tiene huecos en su interior o no, ¿no? Bien. Bueno, con eso habría terminado la pequeña charla del día de hoy. Si quieren buscar más información, les recomiendo que busquen esos 3 textos en los cuales yo me he basado para realizar esta presentación y de las cuales he sacado algunas figuras. La primera es un texto de física matemática, es el ya famoso Hassani. El segundo es el texto bajo el cual vamos a estar basando nuestras exposiciones de aquí en adelante. Es el texto de Mikio Nakahara, Geometry, Topology and Physics. Es la segunda edición. Y la última es un texto que, bueno, lo conocí hace mucho tiempo, es el de Peter Skeres. Una disculpa si lo pronuncio mal. El nombre es este, un curso en física matemática, grupos, espacios de Hilbert y geometría diferencial. Y bueno, esos 3 textos es de donde he sacado la información para esta presentación. Hay bastante material más que no he podido incluir justamente en la presentación por cuestiones de tiempo, pero bueno, está al alcance para todos, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi presentación del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ok, muy bien, gracias Denis. Gracias, una presentación muy, muy interesante sin duda y por supuesto que eh, deben haber varias preguntas. Entonces, no sé, como habíamos mencionado al inicio, pues la modalidad de las preguntas estaba a tu disposición. No sé si quieres tener una sesión de preguntas, quizá tal vez el público tiene algunas preguntas o qué puede seguir a continuación. Claro, por mi parte estaría dispuesto, si es que alguien tiene alguna pregunta, es libre de realizarlo ahora, ya sea por el micrófono o por el chat. Bien. Bien, como dijo el Denis, a todos los presentes, si hay alguien que tiene alguna consulta, por favor, adelante. Bien, si no hay nadie que tenga ninguna pregunta, tal vez los miembros de nuestro grupo tienen alguna pregunta. Adelante, por favor. Bueno, podríamos empezar con una que yo tengo, si así me lo permiten. Denis, tal vez podrías comentarnos la importancia de todo lo que hemos visto el día de hoy en la física matemática y tal vez en tu conocimiento, dónde podemos concebir la aplicación de los conceptos recién mencionados en la física. Ok, bueno, no estoy seguro si te escuché bien, se me cortó la señal un momento, pero creo que me estabas preguntando sobre aplicaciones de lo que mostré el día de hoy a la física como tal. Sí, sí, tal vez mencionar, ¿no? En qué teorías es necesaria la consideración de espacios topológicos que puedan ser diferentes, ¿no? A la topología usual. Claro. Bueno, uno de los ejemplos más clásicos es, por supuesto, la relatividad general, en el cual, bueno, nosotros tenemos espacios que en principio cuentan con más características que el espacio tradicional que vemos todos los días, seguramente, ¿no? Por ejemplo, estos espacios tienen una especie de curvatura, tienen seguramente una estructura completamente diferente, una métrica definida de forma diferente, ¿no? A la que nosotros manejamos usualmente, para definir justamente la noción de distancia, pero en un contexto más general, ¿no? Por ejemplo, el espacio-tiempo. Y lo interesante es de que lo que estamos dando nosotros en esta introducción, en este capítulo introductorio, es una generalización a lo que bueno, valga la redundancia, a lo que generalmente se lleva en un curso de ya sea cálculo, ¿no?
Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que a pesar de que estamos hablando de seguramente conjuntos abiertos y cerrados, esto se puede generalizar más allá, ¿no? Incluso hablar de lo que son operadores, espacios de Hilbert, dar esa noción de distancia entre dos funciones es algo que generalmente no se da, pero gracias a estos conceptos que son más generales se puede dar. Ahora bien, una aplicación un poco más puntual de justamente esto, me gustaría darlo en esta sección de lo que son aquí estamos, los espacios compactos. Y lo que comentaba, ¿no? De espacios que tienen que ser acotados y cerrados, seguramente alguien que está llevando mecánica cuántica ahora le suenan estas palabras, ¿no? Secciones acotadas y cerradas. Cuando nosotros hablamos de mecánica cuántica, para, por ejemplo, definir lo que es la función de onda en un cierto entorno, generalmente se hace complicado definir, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos condiciones de contorno, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tendríamos un electrón viajando por el espacio, sería difícil para nosotros asumir cuál va a ser su función de probabilidad si nosotros no indicamos de que la amplitud en cuestión va a tender a cero en los extremos, ¿no? Para secciones muy alejadas de nuestro entorno, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la noción de estar acotado. Ahora bien, si hablamos de espacios cerrados, tenemos el ejemplo de no sé, un pozo de potencial seguramente, ¿no? Dos extremos con extremos fijos, ¿no? Tenemos dos puntos fijos que nos cierran al sistema y en los cuales podemos nosotros definir lo que es la función de onda y sus propiedades, ¿no? Seguramente sus números cuánticos, sus propiedades, sus espectros energéticos y demás, ¿no? Sus autovalores y autovectores de la posición y del momento y demás. Y eso lo podemos hacer debido a que es un espacio cerrado y al estar cerrado nos permite expresarlo en términos de números cuánticos, ¿no? Es decir, de números enteros. Entonces, los espacios compactos nos dan esa posible aplicación a lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Dar seguramente una cierta estructura a nuestro espacio nos facilita los cálculos a la hora de hablar de mecánica cuántica. Uh-huh. Ok, sí, muchas gracias. En efecto, en la teoría de la relatividad general, si bien el concepto de curvatura es relativamente independiente a la topología que consideramos en el espacio-tiempo, lo que sí es verdad, como bien mencionaste, Denis, es que, por supuesto, se considera una métrica diferente, ¿no? Medimos entre varias comillas, ¿no? La distancia entre dos puntos con una métrica diferente a la que, por ejemplo, Denis mostró en su presentación, ¿no? Esta es una métrica usual, sin embargo, por ejemplo, el espacio-tiempo plano, el espacio-tiempo de Minkowski, no va a ser cierto en todos los casos que la distancia entre dos puntos del espacio de Minkowski sea mayor o igual que cero, ¿no? En ese contexto, podemos tener intervalos de espacio-tiempo mayores que cero, menores que cero, iguales a cero, ¿no? Y se los conoce como tipo tiempo, tipo espacio y tipo luz, ¿no? Y bueno, sumamente interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para el expositor? Adelante, por favor. Alguien creo que ha levantado la mano. Por favor, adelante. Sí, bueno, yo tenía una pregunta respecto a el tipo de transformaciones. Creo que habíamos dicho, por ejemplo, cuando explicábamos, ¿no? el tema de todo esto de los toroides y de la relación que tenían justamente con las relaciones de equivalencia. Y se mencionaba que, claro, se pueden hacer ese tipo de deformaciones porque las transformaciones eran continuas. Entonces yo quería preguntar, ¿la única condición es que sean continuas o qué otro tipo de condiciones se tendría que cumplir para esas transformaciones o deformaciones que hemos visto, ¿no? en toroides y, no sé, las distintas formas que hemos visto, la cinta de Morbius y todo eso, ¿no? En este caso, hasta donde tengo entendido, solamente es necesario la noción de continuidad, debido a que, como pueden notar, las deformaciones que estamos realizando tienen que ser entendidas en el sentido de que por más de que yo deforme el espacio, esto es posible porque entre dos puntos de, digamos, un intervalo, puedo encontrar más valores en su interior, ¿no? Y más y más. Existe un infinito pequeño entre dos puntos de un cierto intervalo, como ustedes seguramente ya sabrán.
Entonces, eso es lo que me permite a mí realizar esas deformaciones, ¿no? A llegar a estas figuras tan exóticas seguramente que pueden ver acá, ¿no? Entonces, sí, hasta donde tengo entendido, espero estar en lo correcto y si no, bueno, espero la corrección, que sí, justamente para realizar este tipo de deformaciones basta simplemente con una relación de equivalencia y la noción de continuidad, ¿no? Es por eso que, según también he leído un poco, la topología se le suele conocer como la geometría de papeles de goma, ¿no? Porque se pueden deformar a nuestra conveniencia, en principio, ¿no? Debido a que los espacios son continuos. Ok, muchas gracias. Bueno, de nada. No sé si tienen alguna pregunta más, tal vez. Bien, parece que no hay más preguntas. Es la última oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, siéntase libre de hacerla. Vemos que Denis se ha preparado muy bien para dar esta charla, entonces aprovechemos que tiene los conocimientos muy frescos. Denis, una pregunta pequeña. Mm, bueno, mencionaste en un momento de la charla que pueden haber conjuntos que pueden ser abiertos y cerrados al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué con eso? O sea, suena evidentemente contradictorio, ¿no? Tal vez una persona fuera del contexto, pues diría, uy, estos físicos matemáticos ya están un poco mal de la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser algo abierto y cerrado al mismo tiempo? ¿Qué podrías decir en nuestra defensa? Bueno, en principio, yo lo quería decirme de la definición, ¿no? Dado que un conjunto lo definimos como cerrado, como el complemento de uno abierto, entonces, bueno, en el caso del cual yo hablé, en el que tenemos de que el espacio completo y, a ver, ¿dónde está? El espacio completo y el espacio vacío, ¿no? El conjunto vacío, aquí está, ¿no? Estos dos tienen que ser tanto abiertos como cerrados debido a que uno es complemento del otro, ¿no? Y si yo defino a uno como abierto, el otro tiene que ser cerrado y viceversa, ¿no? Si yo defino al primero como cerrado, el otro tiene que ser abierto, ¿no? Y bueno, dado que uno es el complemento del otro, entonces, bueno, debido a la definición, yo diría de que ambos son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Ahora, también sucede el caso contrario, ¿no? En el que un conjunto no es ni abierto ni cerrado, y eso lo hemos visto también a lo largo del día de hoy. Son subconjuntos, por ejemplo, de la recta real, en el cual un extremo puede estar abierto y el otro cerrado, ¿no? En ese caso, no podemos categorizarlo en ninguno de los dos, ¿no? Porque ninguno de los dos, ni su complemento, ni el propio conjunto es un abierto ni un cerrado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Más que todo debido a la definición es de que estos conjuntos tienen esas definiciones y bueno, no, en principio no es nada más que una definición, ¿no? Es un caso, si ustedes quieren, exótico de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, eso en principio. Sí, sí, así es. Pero es muy interesante, gracias. Adelante a la persona que levantó la mano. Sí, esto de abierto y mostrando, viendo la figura, hace referencia a la parte externa y cerrado a la parte interna de la figura geométrica. O, Ok. esa es mi pregunta, si lo abierto hace referencia a la parte externa y lo cerrado a la parte interna, o soy mal. Ok, esto depende mucho de lo que estemos hablando, ¿no? Como hemos dicho de que el cerrado es el complemento del abierto, depende si es que el abierto, o depende si es que el conjunto del cual estemos hablando sea abierto o cerrado. Entonces, puedo retornar otra vez a la figura. Si esta figura que tenemos acá fuera una figura cerrada, ¿no? Con todo y el contorno, nosotros diríamos de que su exterior es abierto
y viceversa, ¿no? Si es que la figura que tenemos aquí fuera un abierto, entonces el exterior sería el cerrado, ¿no? Entonces, depende mucho del cual estemos hablando. Si el interior es abierto, entonces el exterior va a ser cerrado y viceversa, ¿no? Eso. Ok, ok, muchas gracias. Ok, listo, de nada. Gracias por la pregunta. No sé si puedo realizar alguna pregunta. Es relacionado con las figuras que mostraste hace un momento. Eh, Ok, si no me equivoco, déjame están arriba. poner. ¿Estos de acá? Sí, esas me llaman mucho la atención. A partir de las condiciones de la parte izquierda, se puede generar cualquier tipo de forma geométrica. En principio sí, ¿no? Porque estas son deformables. Por ejemplo, tengo entendido que a partir de una dona se puede generar una taza, ¿no? Es algo bastante curioso y es una broma bastante recurrente en esta área de la topología. Entonces, sí, en principio, como comentaba hace un momento, puedes deformar la figura a tu conveniencia, no solamente que sea una dona, ¿no? Sino que sea una figura que mantenga y preserve todos los puntos, ¿no? Es decir, que no se rompa, que no le hagas huecos, ¿no? Que siga siendo una figura tal y como está acá. Y en principio va a seguir siendo la misma figura, va a seguir siendo este mismo espacio que está aquí, ¿no? No nos importa la figura, sino lo que nos importa más que todo es de qué forma están conectados los puntos unos a otros. Y hay reglas como, por ejemplo, que no tiene que tener huecos. Esa es una de sus características de estas definiciones, que no debe tener huecos, o hay casos en los que sí tienen huecos, por ejemplo. Bueno, en principio, si hablamos de huecos desde el punto de vista de los conjuntos conexos, ¿no? Como le hemos dado la definición hace un momento, las figuras pueden o no ser simplemente conexas. Por ejemplo, esta figura que tenemos aquí, el toroide, es una figura que no es simplemente conexa. Si tú haces una espira por el interior de la dona, verás de que no se puede cerrar a un punto, ¿no? Por justamente este agujero que tiene en el medio. Si hablamos desde ese punto de vista, no necesariamente una figura tiene que ser conexa. Ahora bien, si hablamos desde el punto de vista de la continuidad, eso sí tiene que preservarse, ¿no? Los puntos tienen que estar unidos uno al lado de otro. Estas figuras de aquí no se pueden romper, básicamente, ¿no? No tienen que ser rotas porque estarías alterando la continuidad, que es justamente lo que da la característica a esta figura, ¿no? Es lo que nos permite deformarlo en principio. Entonces, eso en resumen, ¿no? Si es que hablas desde el punto de vista de la conexidad, entonces, sí, puede ser una figura que no sea conexa, ¿no? Puede tener huecos como la dona, si quieres, pero si hablamos desde el punto de vista de la continuidad, no se puede romper la continuidad. La figura tiene que ser continua, eso sí. Ok, muchas gracias. Estaba interesante la charla y me parece fenomenal y genial que se dé esta parte de la teoría. Y mi última pregunta sería que, bueno, esta parte que es la parte teórica, ¿tiene ah, tiene alguna, a partir de diseñar estas formas geométricas o de toda la charla que diste, tuviera alguna aplicación en la parte experimental o se puede desarrollar este tipo de teorías en alguna parte experimental? Esa sería mi última pregunta y gracias por toda la charla, estaba genial. Bueno, gracias para empezar por estar presente y gracias también por las preguntas. Bueno, respecto a la pregunta que haces, bueno, personalmente no sé la verdad si es que hay una aplicación, seguramente la hay, estoy seguro que hay una aplicación experimental a esto. Algo muy sofisticado no se me ocurriría tal vez en este momento debido a que no es mi área actualmente, el área experimental, pero lo que podría imaginarme yo seguramente es una red, ¿no? Una red de no sé, algún cristal. Y dado que los cristales tienen una especie de simetría, ¿no? Si te mueves en una cierta dirección, preservas las figuras, entonces seguramente puedes estar generando una red a partir de estas figuras, ¿no? Dado que, como lo indicaba hace un momento, por ejemplo, si yo retorno al caso de el cilindro, digamos,
si yo a partir de este punto camino hacia la derecha, voy a aparecer por la izquierda, ¿no? Según lo que me indica esta figura y porque los dos extremos son similares, ¿no? Tienen esa equivalencia. Entonces me imagino que algo similar pasaría en un cristal, ¿no? Si es que yo paso, digamos, de una celda, de un extremo al otro, ¿no? Entonces debería mantener la misma estructura debido a que es un cristal, ¿no? Tiene estructura cristalina, tiene seguramente simetrías de traslación, entonces me imaginaría eso, ¿no? Como una aplicación de lo que tenemos acá, ¿no? Y debido a las diferentes características que tal vez tenga el material, tal vez tiene una formación de este tipo, tal vez tenga una formación antisimétrica, como el de aquí abajo, ¿no? Entonces, seguramente estas formaciones le van a dotar de ciertas propiedades al espacio y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre por el momento, ¿no? Seguramente hay más aplicaciones al respecto, seguramente habría que buscar en lugares más especializados, pero por el momento eso es lo que podría responder. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Ok, bien, si nadie más tiene preguntas, yo creo que podemos terminar aquí, sin antes felicitar a Denis por la exposición muy pedagógica. Honestamente, ha puesto al alcance de todos nosotros conceptos que son en esencia muy abstractos, ¿no? Bueno, no recuerdo bien cómo usaste, Denis, la palabra en español bueno, para los conjuntos conexos, conex- ¿Conexidad? conexidad, ¿no? Uh-huh. Sí, ese es un concepto un poco difícil de entender, pero con las figuras, las explicaciones, pues creo que ha quedado al alcance de todos. Igual varios otros conceptos que, bueno, son sin duda abstractos, pero bueno, los esfuerzos de Denis han sido puestos al alcance de todos y felicitar por la excelente exposición. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta quizá? Porque veo aún varias personas conectadas. En todo caso, tal vez podemos finalizar la reunión ahí. Muy bien, entonces vamos a concluir ahí. Gracias a Denis por la excelente presentación nuevamente y gracias a todos por su presencia. Como dije al inicio de la charla, o en la introducción más bien, si alguien está interesado en más detalles acerca de este grupo de estudio que tenemos, puede comunicarse por privado con los miembros del grupo, con mi persona, con Denis, con Darío, quien fue el que envió la invitación al grupo de WhatsApp de la carrera de física, también a Samantha Lobatón, a Gabriel Romero, a Arturo Quispe, también es miembro del grupo, y eventualmente podemos ponernos en contacto y comunicar los lineamientos de este grupo. De todas maneras, si desean seguir de oyentes, pues las invitaciones van a ser divulgadas por los medios oportunos. Eso sería todo. A todos los presentes, muchas gracias. Concluye la primera reunión del grupo de estudio de métodos matemáticos para la física. Muchas gracias a todos. Gracias, la verdad que buena reunión. Gracias, Denis, igual. Gracias, Mirko, y a los participantes también. Bueno, gracias a todos por su presencia. Espero que la charla haya sido de su agrado. Y bueno, espero que nos encontremos en la próxima reunión, que igual va a estar muy interesante.